Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Iván Pérez Herrera. Yo soy médico pediatra, director médico de PediaHome. Soy máster en microbiota, probióticos y prebióticos de la Universidad Europea de Madrid y soy miembro de la Sociedad Española e Iberoamericana de Microbiota, Probióticos y Prebióticos y es presidente de ACOPIP. El día de hoy estoy aquí gracias a Bionutrec, a los cuales les agradezco su gentil invitación y les vengo a hablar de lo que más me gusta, la microbiota, los probióticos y su influencia sobre nuestro sistema inmune. La charla del día de hoy la he titulado Microbiota, probióticos entrenan al sistema inmune para prevenir y tratar las infecciones. En cuanto a conflicto de intereses, pues lo que les mencionaba, yo soy contratado por la industria farmacéutica con este fin, sin embargo, toda la información que ustedes recibirán acá será extraída del material más reciente, de las revistas más confiables, referente al tema del cual les voy a hablar. En cuanto a la historia, ya desde el año 300 a 400 antes de Cristo, Hipócrates nos decía que todas las enfermedades comenzaban en el intestino y cuánta razón tenía, porque día a día estamos descubriendo la preponderancia del intestino en la salud humana. Posteriormente, nuestro Señor Jesucristo, en un episodio, en un pasaje de Mateo, cuando se sentó a comer con sus discípulos y no se lavó las manos, ciertos escribas y fariseos lo increparon por no haberlo hecho y él muy sabiamente respondió que lo que contamina al hombre no es lo que entra por su boca, sino lo que sale de ella, lleno de un corazón enfermo y lleno de pecado. Y toda la razón tenía, como todo lo que él dijo, porque efectivamente muchas de las cosas que nosotros ingerimos tienen bacterias que en la actualidad se denominan probióticos, o sea que ejercen un efecto benéfico para nuestra salud. Posteriormente, hacia 1588, Zacharias Janssen descubrió el microscopio, pero no fue hasta 1676 donde este señor que están viendo aquí, Anton van Leeuwenhoek, perfeccionó el microscopio de Janssen y pudo observar en diferentes superficies bacterias a las cuales denominó micrococos, leptospiras, espiroquetas, y este señor fue considerado el padre de la microbiología al haber adaptado el microscopio de Janssen y poder haber descubierto y descrito estas bacterias en las diferentes superficies. No fue solamente sino hasta principios de este siglo cuando el doctor Joshua Lederberg comenzó a hablar del término de microbiota y la describió como un sistema microbiológico complejo responsable por la salud del huésped con la cooperación de la barrera mucosa y el sistema inmune local. Entonces vemos cómo ya las bacterias que estaban en nuestro cuerpo, que eran conocidas desde hace mucho tiempo, se les comienza a mostrar una relación con nuestro sistema y con nuestra fisiología y un papel preponderante en él. Es importante saber que actualmente se cree que el término microbiota y microbioma son sinónimos, mas sin embargo no lo son. La microbiota es el término que ustedes acaban de escuchar y microbioma es la relación de esta microbiota con todos los factores bióticos y abióticos del huésped que la posee. Otros creen que microbioma puede ser la carga genética de esta microbiota, mas sin embargo eso no es cierto. El término de microbioma es diferente al de microbiota. Tenemos que tener en cuenta que nuestra microbiota no está formada solamente por bacterias, sino también por virus y por fagos, a lo que se llama virioma o fagoma, y por hongos, a lo que denominamos micobioma. Es así que recientemente en este estudio publicado en febrero del 2021, el doctor Guillermo Rangel Piñeros, un colombiano orgullosamente, participó en este estudio donde se describió la base de fagomas más grande del mundo. 26,000 fagomas fueron descritos en este estudio en el cual se incluyeron los 6 continentes y se descubrió un grupo de fagos nuevos. Entonces vemos cómo día a día está creciendo mucho más nuestro conocimiento de los gérmenes que nos acompañan en nuestro crecimiento, en nuestro transcurso de la vida. También la micobioma, o sea, la presencia de hongos en nuestro cuerpo, ha tenido un gran desarrollo últimamente y se ha podido describir cómo esta micobioma afecta nuestra dieta, afecta nuestra inmunidad, afecta mediante la producción de metabolitos nuestra salud y también tiene un papel preponderante en el eje microbiota intestino-cerebro, al igual que nuestras bacterias. Datos importantes acerca de nuestro microbiota que ustedes muy posiblemente saben, pero que no está de más recordar. Hay más de 100 trillones de bacterias en nuestro cuerpo. Esto quiere decir que existen más bacterias en nuestro cuerpo que estrellas en la galaxia en la cual vivimos, en la Vía Láctea. El 95% de nuestra microbiota está en el tracto gastrointestinal y de esta el 90% está ubicada en nuestro colon. Existe una relación de 150 genes humanos, bacterianos por cada gen humano. O sea que tenemos 150 genes más de bacterias que de humanos por cada gen humano. Existen aproximadamente unos 30,000, 25,000 a 30,000 genes humanos y bacterianos tenemos ya descritos hasta 3 millones. Podemos decir que hasta 2 kilogramos de nuestro peso seco están formados por nuestra microbiota que incluye hongos, virus y bacterias. También podemos decir que más del 90% tiene alguna relación
de las enfermedades que nosotros tenemos tienen alguna relación con alteración en nuestra microbiota y que existen 5 veces más virus que bacterias. Así que imagínense cuál será la injerencia de los virus en nuestra salud cuando la descubramos. Y lo más importante, el microbiota humano es parecido hasta en un 95% entre todas las personas, pero un 5% es totalmente diferente, lo que hace que cada microbiota en cada persona sea totalmente distinto y lo consideremos como una huella digital. Es importantísimo tener en cuenta la taxonomía de nuestra microbiota, ¿sí? Y es aquí donde quiero yo que nos centremos, en el género, en especie, subespecie y cepa. ¿Por qué razón? Porque todos los beneficios que vamos a ver ahora que producen los probióticos y nuestra microbiota están dados finalmente por la cepa del probiótico o de la microbiota de la bacteria que estemos hablando. Uno no puede extrapolar los beneficios que vamos a ver de una cepa a otra o por una subespecie a una cepa diferente. Entonces veamos en qué consiste esto. Cuando nosotros vemos el nombre de un probiótico, generalmente vemos que se llama Lactobacillus, que tiene un apellido que se llama Rhamnosus, que corresponde al género y a la especie, y que puede tener una designación de cepa, que es el GG. Entonces, y tenemos que adicionalmente tiene código alfanumérico que corresponde al banco donde fue depositada la cepa, que en este caso es el ATTC, que es la colección de cultivos tipo americano. Entonces, lo que nosotros estudiamos de este Lactobacillus rhamnosus GG será solamente para esta cepa GG. Si hay solo otro tipo de Lactobacillus rhamnosus que no sea GG, los beneficios de ese no se podrán extrapolar a este. Entonces es importante saber que todo lo que nosotros veamos a nivel de probiótico es cepa dependiente, y a nivel de cepa es que nosotros debemos verificar cuáles son los beneficios que este probiótico produce. Ahora, ¿cómo está compuesta nuestra microbiota? A nivel de filo, que es lo más grande, como vimos en la diapositiva anterior, los Firmicutes y los Bacteroidetes forman el 95% de todas las bacterias que están en nuestro cuerpo. Y a nivel de género, los bacteroides son por mucho los géneros más frecuentes en nuestra microbiota. Estos estudios fueron realizados en Europa, en España más específicamente, lo cual quiere decir que acá en Colombia muy posiblemente esta distribución pueda tener algo de disparidad a lo que nosotros estamos viendo aquí. Este término es importante que lo tengan en cuenta y lo sepan porque lo van a escuchar muy frecuentemente. Es el holobionte. El holobionte no es más que la interacción que va a tener nuestra microbiota con el medio ambiente, con nuestra genética y los factores del medio ambiente que pueden producir cambios genéticos en nosotros, o sea, nuestra epigenética. El término holobionte es el cual va a ser utilizado para nosotros poder manipular nuestra microbiota con base en nuestra genética y en los factores epigenéticos que nos rodean. ¿Qué factores pueden modular la microbiota? Aunque es un tema de mucha discusión, para mí, yo soy de la corriente que piensa que la microbiota se comienza a formar a partir de la gestación y que los factores que influyen sobre esta microbiota del feto están dependiendo sobre todo de los hábitos de vida maternos, del uso de drogas por parte de la madre, de su alimentación, y que desde este momento comienza a haber cambios en la microbiota dependiendo cómo sean esos hábitos de la madre. Posteriormente, en el nacimiento es el momento donde más se adquiere microbiota, y si tenemos un parto por cesárea adquiriremos una microbiota deleteria o disbiótica, y si es vaginal efectivamente tenderá a ser una microbiota eubiótica. Posteriormente, el tipo de alimentación, si es leche materna o leche artificial, determinará la eubiosis o la disbiosis de nuestra microbiota. Y posteriormente, más adelante en nuestra vida, el consumo de antibióticos, nuestra dieta, hábitos de vida como realización de ejercicio, cigarrillo, consumo de alcohol, podrán definir la microbiota, que generalmente hasta los 2 años es la ventana en la cual tenemos el mayor tiempo para poder formar una microbiota de forma adecuada, y podrán evitar o ser proclives a que esta microbiota forme cuando nosotros seamos adultos, nos dé enfermedades crónicas no transmisibles como obesidad, hipertensión, diabetes mellitus. ¿Cuáles son las funciones de esta microbiota? Pues tienen efecto de barrera, evitando que las bacterias deleterias se adhieran al epitelio. Tiene función de síntesis de proteína y de hormonas. Tiene función metabólica, produciendo neurotransmisores, trófica, mejorando el crecimiento del epitelio intestinal posterior a infecciones como el rotavirus, metabólica, al hacer que se produzcan ácidos grasos de cadena corta, entre otras sustancias que regulan las funciones metabólicas de nuestro cuerpo, metaboliza medicamentos también para que estos funcionen de una forma adecuada o no, y puede condicionar el comportamiento mediante el eje microbiota, sistema nervioso central, intestino. Ahora, vayamos al punto que nos trae aquí. ¿Qué injerencia tiene la microbiota y los probióticos sobre nuestra inmunidad? Entonces, en términos generales, sabemos que existen 2 tipos de inmunidad muy grandes. La inmunidad innata, que es una inmunidad que viene de la cadena evolutiva en un punto más bajo, que es una inmunidad general que no deja
memoria y que actúa en un tiempo muy corto para tratar de evitar que la infección entre en nuestro cuerpo. Y la inmunidad adaptativa, que está en una etapa más arriba en la cadena evolutiva, que es muy específica del germen que produce la infección, que deja memoria y que es altamente efectiva y demora un tiempo mucho mayor que el de la inmunidad innata para poderse montar. Estos dos sistemas, tanto el innato como el adaptativo, no actúan de manera aislada uno del otro, sino que se encuentran articulados a nivel de ciertas células y sustancias como las que podemos ver aquí, como pueden ser los macrófagos, y a nivel humoral como el complemento. ¿Y por qué hablamos de inmunidad de intestino? Porque hasta el 70% de todas las células activas de nuestro sistema inmune están alojadas en la lámina propia de nuestro intestino. En este diagrama vemos cómo estos bichos que están aquí, que es la microbiota intestinal, se relaciona con la superficie epitelial del intestino. Esta relación con la superficie epitelial del intestino se da a través de estos MAMs o patrones moleculares asociados al microbio, que no son más que los antígenos de las propias bacterias que nosotros tenemos en esta microbiota. ¿Cómo se relaciona? A través de receptores que se encuentran en la superficie epitelial de este intestino, que pueden ser los Toll-like receptors, los Not-like receptors, los Rig-like helicases o los receptores de lectina tipo C. Los más importantes son estos Toll-like receptors. Estos receptores lo que hacen es sensar este tipo de MAMs o de antígenos bacterianos y de acuerdo al tipo de antígeno que sensen, un peptidoglicano o un lipopolisacárido, podrán hacer que estas células epiteliales y otras como los macrófagos produzcan citoquinas que induzcan la maduración de las células T precursoras hacia células T reguladoras o hacia células T ayudadoras. Si nosotros tenemos una microbiota disbiótica, generalmente esta reacción de maduración de los linfocitos T va hacia células T helper, que pueden ser cualquiera de este tipo, 17, 1 o 2, pero si es una microbiota eubiótica, o sea, adecuada, casi siempre la reacción de esta maduración de células T precursoras va a ser hacia células T reguladoras o antiinflamatorias. Aquí les describo estos Toll-like receptors que generalmente están en dímeros, pero pueden estar también en monómeros. Los más importantes son los 2 y el 4, porque estos son los que sensan el lipopolisacárido y el peptidoglicano, que son las sustancias que más se encuentran en la microbiota de un intestino. Aquí vemos cómo esta célula T precursora, dependiendo a qué la induzca a diferenciarse por los MAMs que les mostré anteriormente, formará en presencia de interleuquina 12 células T helper, que son las encargadas de producir interferón gamma para atacar infecciones bacterianas intracelulares, o en presencia de factor de crecimiento tipo beta o interleuquina 6, formará T helper 2, que son las encargadas de atacar células, infecciones por protozoos o antialérgicas, reacciones alérgicas, y si es influenciada por interleuquina 4, formará células T helper 17 que se encargan del ataque de células bacterianas extracelulares y de respuestas autoinmunitarias. Ahora, si estas células precursoras están potenciadas por interleuquina 6 sola o factor de necrosis de crecimiento beta sin interleuquina 6, se formarán células T reguladoras que producirán interleuquina 10 y factor de crecimiento beta, que son sustancias antiinflamatorias, y eso es lo que nosotros queremos a la final de una microbiota, que sea reguladora y antiinflamatoria. Estas reacciones y todas estas sustancias que se producen en las vellosidades intestinales como respuesta de nuestro sistema inmune son drenadas por vasos linfáticos y son llevadas al nódulo mesentérico y de aquí a la gran circulación. Por esa razón, cualquier tipo de respuesta que nosotros veamos a nivel intestinal no es local, sino que es sistémica. Y no solo a nivel de células, sino de sustancias. Vemos como la inmunoglobulina A, que es inducida por antígenos de la luz intestinal, que es producida por linfocitos B maduros o plasmocitos, van al torrente sanguíneo y ahí llegan a las mucosas de todo nuestro cuerpo, glándulas mamarias, lagrimales, sistema respiratorio, y esa inmunoglobulina A inducida a producirse en el intestino llega a todas estas ubicaciones y también llega y actúa en el mismo intestino. También cuando nosotros inhalamos antígenos, estos antígenos pueden entrar a nuestro sistema circulatorio, llegar a las placas de Peyé e inducir formación de células T y B que llegan a los nódulos linfáticos y de ahí llegan nuevamente al intestino, al sistema respiratorio y a las glándulas mamarias para producir inmunoglobulina A específica para este antígeno que inhalamos. Todo este cuento de la relación de nuestro sistema inmune con nuestra microbiota surgió en 1970 y esto es un artículo clásico en el cual tomaron ratones germ-free o axénicos o libres de gérmenes y se les hizo biopsia de su sistema inmune, de los nódulos linfáticos, del vaso,
de las placas de Pellet y sirvió que estaban atróficas. O sea, los ratones libres de gérmenes tienen un sistema inmune atrófico. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra microbiota, o sea, nuestros gérmenes, tienen una relación directa con el desarrollo de nuestro sistema inmune. Hay muchísimas formas de poder modular nuestra microbiota y los probióticos es una de ellas. ¿Qué son los probióticos? Son microorganismos vivos que, dados a concentraciones adecuadas, son capaces de producir un estado benéfico en la salud de la persona que lo consume. Y existen muchos tipos, los clásicos que son básicamente son lactobacillus y bifidobacterias, pero también existen ciertas levaduras como el Saccharomyces boulardii y especies de bacillus como el Bacillus coagulans, que también es considerado dentro de los probióticos clásicos. Estos probióticos pueden actuar mejorando la barrera intestinal, o sea, mejorando la producción de un moco más espeso, haciendo que se produzcan mucinas de mayor calidad, colocándose en la superficie de los enterocitos para que las bacterias no se peguen, mejorando la función de barrido intestinal. También pueden madurar las células dendríticas para que actúen mejor sensando los antígenos del medio externo, o pueden producir estos probióticos sustancias que se denominan bacteriocinas, que son capaces de matar a las bacterias patógenas. También los probióticos pueden inducir a nuestro sistema, a nuestro sistema epitelial, a los enterocitos y las otras células de nuestro intestino a producir sustancias que se denominan defensinas, que también son antibióticos endógenos que matan a la bacteria. Y estos probióticos actúan por competición con las bacterias patógenas para que estas bacterias mueran. Y estos son los mecanismos por los cuales actúa. Pero el principal mecanismo, y el que me parece a mí más importante, es por modulación del sistema inmune. Esta modulación del sistema inmune puede ser de varias formas que ya veremos más adelante. Pero entre otras cosas, además de actuar por esos mecanismos, los probióticos también son capaces de traslocarse. ¿Qué quiere decir eso? Que son capaces de entrar a nuestro sistema inmune por la sangre y llegar a las placas de Pellet y a los nódulos linfáticos, como lo vemos aquí en este estudio donde se marcaron Lactobacillus gasseri y Lactobacillus GG y se ven estos punticos rojos en los nódulos de las placas de Pellet, lo que quiere decir que esos probióticos también entran. Ahora, estas acciones pueden ser producidas por la anatomía propia del probiótico o por sustancias producidas por los probióticos. En el caso de los lactobacillus, por ejemplo, su hexopolisacárido, el peptidoglicano, la lactoserpina, o en el caso de los bifidobacterios, los bacteriocinas que ellos producen, los ácidos grasos de cadena corta, son capaces de producir cada uno de ellos cambios en nuestro sistema inmune, como por ejemplo inmunomodulación de las células dendríticas, aumento en la producción de factor de necrosis tumoral, aumento en la producción de interleuquina 10. Y aquí tenemos en esta tabla como muchos bifidobacterios y lactobacillus tienen estudios que nos muestran cómo modulan por su anatomía y por las sustancias que producen nuestro sistema inmune. Pero además del bifidobacterios y los lactobacillus, también tenemos que los bacillus, como el Bacillus coagulans, son capaces de modular nuestro sistema inmune. Este Bacillus coagulans es uno de los bacillus más estudiados, se encuentra distribuido ampliamente en los suelos de la Tierra en todas las latitudes, puede crecer en medios muy limitados, pero generalmente es aeróbico, facultativo o microaerofílico, posee uno de los tiempos de replicación más rápido que existe, lo que le confiere una ventaja competitiva entre otras bacterias, es productor de ácido láctico, lo que induce a que crezcan las bacterias buenas en nuestro cuerpo, como los lactobacillus, y a que mueran, por ejemplo, patobiontes como las enterobacterias que mueren ante pH ácidos, y al final de su fase de crecimiento exponencial es capaz de producir esporas, lo que le confiere un mecanismo de resistencia importante ante las circunstancias del medio ambiente. Su fase de replicación comienza como una célula vegetativa o metabólicamente activa, la cual va adquiriendo una serie de capas de lipoproteicas ante circunstancias adversas del medio y se va cubriendo de estas capas para formar una espora. Esta espora le confiere a la bacteria una resistencia importante a condiciones de pH, temperatura, ¿sí? Que hace que el medio ambiente no pueda acabar con ella. Cuando estas condiciones de pH, temperatura, se mejoran, estas capas de lipopolisacáridos se van perdiendo y la bacteria regresa a su forma vegetativa. Generalmente, para que pueda llegar a la fórmula de espora se requieren de 7 a 8 horas. Cuando regresa a su fase de germinación, que es cuando vuelve a su fase vegetativa, esto se puede realizar en un periodo de 4 a 6 horas, como vemos, y lo que nos comprueba que este proceso de replicación antes de 24 horas ya está cumplido. Y en esta fase vegetativa es cuando esta bacteria se puede duplicar y ejercer todos sus efectos. Tiene una adhesión que comienza alto en el nivel del intestino, a nivel del duodeno, que es un fenómeno que es específico de cada huésped y que de pronto no es muy bueno a nivel de Bacillus coagulans, pero que es soportado por su velocidad de replicación. La colonización es muy
es rápida y es limitada temporalmente, la implantación de los microorganismos puede durar máximo 7 días. ¿Qué quiere decir esto? Que estos microorganismos no se quedan en nuestro intestino, sino que pasados 7 días, todos son expulsados, los que ingerimos en las heces. Ellos cumplieron su función en el intestino y se fueron. Es capaz de producir compuestos antibacterianos. ¿Se acuerdan de las bacteriocinas que le hablaban? La gran mayoría de ellas son de tipo proteico y generalmente las más importantes son la coagulina y la lactosporina, que inhiben la producción o la síntesis de lípidos intermediarios de las bacterias patógenas. También es capaz de producir disminución en el factor de necrosis tumoral, lo que le confiere una capacidad inmunoreguladora o antiinflamatoria. Y también, al igual que del Lactobacillus rhamnosus, es dosis dependiente. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros encontramos ciertas dosis de Bacillus coagulans son capaces de tener un efecto antiinflamatorio, pero otras dosis diferentes son capaces de producir un efecto proinflamatorio. Produce enzimas como la beta-galactosidasa que influyen en el metabolismo de la lactosa y la HMG-CoA reductasa que influyen en el metabolismo del colesterol. Además de eso, lo que le comentaba, es productor de ácido láctico, lo que hace crecer a los lactobacillus, que son bacterias buenas, y mata a los patobiontes como las enterobacteriaceae. Ahora, es importante que veamos que eso es a nivel de género, ¿sí? Y de especie. O sea, Bacillus es el género, Coagulans es la especie, y aquí tenemos lo que hace cada uno, es las cepas de ese Bacillus coagulans. Entonces tenemos que poder ir desde la producción de ciertas bacteriocinas, como la lactosporina o la coagulina, a inhibición del crecimiento de los hongos o aumento del crecimiento de Faecalobacterium prausnitzii, que es una bacteria que mejora el estado de salud de las personas, pero todo esto es cepa dependiente. O sea, Bacillus coagulans, y este es el último apellido. Cada uno de ellos produce un efecto determinado que es el que le confiere la bondad a esa cepa probiótica. Ahora, también tenemos otras maneras como las cuales los probióticos, incluyendo el Bacillus coagulans, son capaces de actuar en nuestro metabolismo y en nuestro sistema inmune, que no dependen básicamente de su estructura ni de las sustancias que producen, sino del metabolismo de lo que nosotros ingerimos. Por ejemplo, nuestra microbiota es capaz de tomar la celulosa de nuestra dieta y convertirlos en ácidos grasos de cadena corta que tienen una potente acción antiinflamatoria, antitumoral, mejoran la barrera epitelial intestinal, o lo que disminuye la permeabilidad, o pueden tomar el triptofano para formarlo en indol, que aumenta la respuesta T reguladora y también mejora la barrera epitelial intestinal, o la arginina, que produce poliaminas para también mejorar las células que producen la respuesta T reguladora y mejorar la respuesta de los macrófagos. Por otro lado, también tenemos que una microbiota adecuada que contenga lactobacillus, bifidobacterias, Bacillus coagulans, es capaz de tomar los ácidos grasos primarios, ¿sí? Y convertirlos en ácidos grasos secundarios. ¿De qué sirve esto? Los ácidos grasos primarios hacen que las esporas de Clostridioides difficiles pasen a su forma vegetativa o infectante. Entonces, la microbiota toma estos ácidos y los pasa a secundarios que ya no tienen ese efecto. Además, estos ácidos grasos secundarios son capaces de producir cambios importantes a nivel del sistema inmune, induciendo una respuesta tolerogénica a nivel del enterocito, induciendo mejoría en la barrera epitelial, y a nivel del hepatocito, disminuyendo la inflamación. Ahora, también es capaz de tomar el ATP que se produce como producto del ciclo de Krebs y poderlo utilizar para que las células del sistema inmune pasen, las células T induzcan la producción de células B que produzcan inmunoglobulina A secretora, o pueden hacer que, por ejemplo, el polisacárido del Bacteroides frágil es capaz de hacer que la célula T precursora se diferencie a TH17, TH1 o T reguladora. Igualmente tenemos otro punto que aporta o que soporta el hecho de que nuestra microbiota influye en nuestro sistema inmune, son las enfermedades autoinmunes. Y se ha demostrado que muchas enfermedades autoinmunes están asociadas a disbiosis intestinal por pérdida en la diversidad bacteriana. En la medida en que nuestra microbiota es más diversa, la posibilidad de que nosotros seamos sanos es mayor. Y en la medida en que esta microbiota es cada vez menos diversa, la posibilidad de que nuestro sistema inmune se encuentre hiperestimulado y que tengamos enfermedades autoinmunes aumenta. Por otra parte, una manera fácil de saber o de tener una respuesta inmune controlada, entre comillas, son las vacunas. ¿De qué depende que una vacuna sea efectiva? Pues de lo adecuado que esté trabajando nuestro sistema inmune, del tipo de vacuna y su vía de administración, y de las características de nuestra microbiota. Entonces tenemos que hay muchos estudios que nos muestran que en una microbiota eubiótica, en la cual tenemos un nivel de capa de moco adecuado, con unas células bacterianas adecuadas para nuestra salud, cuando las personas son inmunizadas, esta inmunización y la producción de anticuerpos se va
dirigida exclusivamente a la producción de anticuerpos contra ese antígeno por el cual fuimos inmunizados. Entonces, los anticuerpos que se producen en una microbiota sana son abundantes. Más sin embargo, cuando tenemos una microbiota disbiótica en la cual la capa de moco está muy delgada, la permeabilidad intestinal está aumentada y el lipopolisacárido de las bacterias gram-negativas está entrando permanentemente, esta inoculación de este antígeno de la vacuna se va a ver disminuida en su respuesta de anticuerpos, porque la gran mayoría de respuestas de anticuerpos está desviada a la producción de anticuerpos contra este lipopolisacárido que está entrando en mayor cantidad a nuestro organismo por esa disbiosis intestinal. También tenemos que la taurina, que es uno de los metabolitos que se producen por la microbiota de los ácidos biliares primarios a secundarios, es capaz de hacer en un huésped, en este estudio que fue publicado en febrero del 2021, se tomaron ratones y se vio que en el metabolismo de los ácidos biliares la taurina era capaz de inducir la producción de sulfuro de hidrógeno y que este sulfuro de hidrógeno era capaz de bloquear la respiración de los agentes patógenos, siendo así que las infecciones inducían a estos ratones a prepararse mejor contra infecciones ulteriores a través de la utilización de los ácidos biliares de una microbiota sana. Este es otro punto en el cual nosotros podemos confirmar que nuestro microbiota interviene de una manera adecuada para defendernos de las infecciones. También hay muchos estudios que soportan que cuando tenemos infecciones pulmonares se produce disbiosis tanto pulmonar como gastrointestinal y que esa disbiosis hace que estas infecciones sean más difíciles de erradicar. Cuando consumimos ciertos tipos de probióticos, esta disbiosis se recupera y la defensa de nuestro organismo ante esas infecciones es mucho mayor. Esto ocurre sobre todo en casos de infecciones por neumococo o por influenza. Para hacer que estos probióticos o que esta microbiota intestinal eubiótica o adecuada funcione de buena manera, nosotros podemos agregar ciertas sustancias o micronutrientes que nos ayuden a cumplir esa función, por ejemplo, la vitamina C. La vitamina C es una sustancia importante para mantener el adecuado funcionamiento de nuestro sistema inmune y lo hace mediante el aumento en la producción de colágeno, mejora la fagocitosis de los macrófagos y de todas las células fagocíticas del sistema inmune, disminuye la hipoxia y el daño producido por las especies reactivas de oxígeno, disminuye los cambios epigenéticos deleterios producidos tanto por la metilación del DNA como por la metilación de las histonas. Es capaz de mejorar la regulación y la producción de péptidos antibacterianos, aumenta la catecolaminas en algunas ocasiones y en otras las disminuye dependiendo de las necesidades y aumenta la carnitina para mejorar el metabolismo energético de las células de nuestro sistema inmune. Otra sustancia importante que nos ayuda a que los probióticos y nuestra microbiota actúe de una buena manera es el zinc. El zinc, como todos ustedes lo saben, tiene la capacidad de regenerar nuestro epitelio intestinal de una mejor manera, mejora la capacidad fagocítica de los monocitos, tiene un papel central en el crecimiento celular, mejora la acción de las células natural killer y induce el desarrollo de las células T reguladoras. Por lo tanto, la mezcla de zinc, la mezcla de vitamina C y probióticos, cepas que estén adecuadas para inducir una respuesta tolerogénica en nuestro sistema inmune, es una mezcla ideal para que nuestro sistema inmune se prepare y combata de una mejor manera las infecciones. Yo los invito a que revisen este par de publicaciones que hice en LinkedIn en estos dos perfiles que están aquí, que es mi perfil de Iván Pérez Herrera y mi perfil de microbiotas y probióticos, donde le doy una mirada al papel de los probióticos en el tratamiento y la prevención, sobre todo de las infecciones de las vías respiratorias altas y de la sintomatología de pacientes con alergias respiratorias. Aquí está toda la medicina basada en la evidencia que soporta por qué nosotros podemos utilizar probióticos, cierto tipo de probióticos para prevenir las infecciones respiratorias en los niños. Los invito a que le echen un vistazo. Los invito también a que visiten la página de World Microbiome Day, que es una página espectacular donde nos indiquen y nos dan información importante acerca de la microbioma y que celebremos el 27 de junio, el Día Mundial de la Microbioma. Para no olvidar, entonces, la microbiota intestinal entrega a nuestro sistema inmune para que éste funcione de manera adecuada. La disbiosis intestinal induce una respuesta inmune alterada y proinflamatoria. Una adecuada alimentación y hábitos de vida saludables son la clave para mantener un sistema inmune competente. La microbiota intestinal puede ser modulada de diferentes maneras para lograr una eubiosis o una disbiosis, o sea, que funcione bien o que funcione mal.
Y la ingesta de ciertos probióticos y micronutrientes son capaces de modular nuestra microbiota para que nuestro sistema inmune actúe de la mejor manera posible, tanto en la prevención como en el tratamiento de las infecciones. Muchas gracias.